la idea de esta tercera jornada de capacitación es abocarnos un poco más específicamente al trabajo de las cámaras de apelaciones. Eh, si bien el material que se envió es un material que tiene algunas modificaciones respecto del otro material que se había entregado antes, sí tiene dos filminas específicas en cuanto a las cámaras que las vamos a tratar y las vamos a desglosar en profundidad conjuntamente con lo que es la ley de tasa. En primer lugar, bueno, seguimos, Valentina. La oficina de tasa está compuesta por todo el personal que se ve aquí en la filmina. Estoy a cargo yo, doctora Marta Torres Raineri, después la doctora Vanina Chamorro y el doctor Javier Roda. Dentro del personal está el doctor Silveira Márquez, la doctora Edith Lencina y asimismo eh, María Eugenia Oria, Gabriela Cosia, Mariela Niveiro, Tamara Leiva, Juliana García y Yamila Díaz. Eh, en este contexto, nuestra oficina ahora, en la actualidad, se encuentra situada en Avenida Santa Catalina, número 2429. El teléfono es 440-8694. Para situarnos geográficamente, es exactamente enfrente al California de Santa Catalina. Es un edificio, estamos en el primer piso. No tenemos necesidad por la cantidad de personas que asisten de generar turnos de comparencia o de visita o de necesidades de asesoramiento o verificación de la tasa o liquidación como dijo que se llama la oficina o el nombre que tiene la oficina, ¿no es cierto? Entonces nosotros efectuamos auditoría, control, liquidación y asesoramiento de tasa. Y como el nombre lo indica, estamos también abiertos a recibir ya sea a los profesionales o a los colegas del Poder Judicial, de la magistratura, funcionarios o quienes prestan la labor administrativa para cualquier duda que tengan. Ahora bien, adentrándonos de lleno en nuestra tarea, importa definir siempre qué es la tasa de justicia y que la mayoría de la doctrina lo considera como un tributo que emana del Estado para satisfacer la prestación del servicio de justicia. Si bien se entiende que el servicio de justicia es gratuito, la labor de la prestación del servicio requiere de esto que se denomina tasa de justicia para poder realizar determinadas actividades y que tienen su génesis en lo que es la prestación en sí de ese servicio hacia el justiciable. La importancia de la misma radica justamente en que en base a ese tributo que se paga, se acceden y se garantizan determinados insumos que inciden en la labor y la prestación de ese servicio. La legalidad de la tasa está dada por la ley 22, número 37, que forma parte del digesto jurídico, y asimismo las funciones de la oficina están ampliadas en lo que es la acordada 78 del 06, donde, a más de lo que establece la ley, determina una cierta cantidad de funciones y atribuciones hacia la oficina que contribuyen a la labor que realizamos. En estas circunstancias también es menester que resaltemos que como el Código Civil y Comercial de la Nación lo determina, en los artículos 1, 2 y 3, cada vez que nosotros efectuamos un dictamen, tenemos en consideración no solo la ley específica de tasa y la acordada de las funciones, sino el contexto normativo general como sea la ley nacional de tasa, dentro de lo que son las leyes análogas,
la doctrina, la jurisprudencia y sobre todo las normas generales del derecho tanto privado como el derecho laboral y en los casos necesarios del derecho penal. Si bien en el caso del derecho penal son muy pocos los juicios que llegan, sí dentro de lo que son los juzgados laborales y los juzgados civiles y comerciales y juzgados de paz, y también normas del Superior Tribunal, llegan a nuestra oficina. Por lo tanto, no podemos determinar exclusivamente solo lo que establece en la ley, sino que tenemos que considerar ese todo normativo, ese plexo normativo importante que tiene nuestra provincia y nuestra nación para poder emitir los dictámenes correspondientes. ¿Seguimos? ¿Dónde se aplica la tasa de justicia? Se aplica en todas las jurisdicciones provinciales, en todos los fueros, en toda la jurisdicción provincial, en todos los fueros, instancias y circunscripciones. Quiere decir que la oficina de auditoría y control es una oficina multifuero o de fuero universal, salvo aquellas excepciones que la ley prevé. La que fija la reglamentación de la misma es el Superior Tribunal de Justicia y los organismos que ellos determinan. En este sentido, es importante que tengamos en cuenta que la Oficina de Tasa de Justicia es una oficina única en toda la provincia. O sea, no hay oficinas en las diferentes circunscripciones, sino que somos la única oficina que actúa en lo que hace a la tasa de justicia en todo el Poder Judicial de la provincia. Seguimos. ¿Cómo se determina la tasa? En principio, el artículo 4, que es el artículo correspondiente a la determinación de la tasa, nos dice que todas las actuaciones, cualquiera sea su naturaleza, que tengan una apreciación pecuniaria, se le aplica la tasa del 3%. Esto se toma sobre el valor del objeto litigioso que constituye la pretensión del obligado al pago, según lo que dispone el artículo 7 de la misma ley. Y luego están los aranceles por servicios administrativos que también se cobran o que también tributan tasa de justicia y que se encuentran en lo que se determina como anexo único y que forma parte de la ley. Y además, el artículo 5 faculta al Superior Tribunal a incrementar esta tasa judicial. Avanzamos. ¿Cómo se paga? Ya sabemos que se paga por depósito bancario, cajeros, estampillas, valores fiscales o cualquier otra forma que determine el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misión. Una de las cuestiones, acá nosotros tenemos la cuenta, ¿no es cierto?, a la cual hay que depositar el Fondo de Justicia, la tasa de justicia. La cuenta esta es una cuenta corriente, se denomina cuenta corriente Fondo de Justicia. Esto es bueno aclararlo porque en muchas oportunidades en los expedientes se tributa o se paga la tasa por equivocación en lo que se denomina cuenta judicial. Como tal, no existe. Entonces, nunca podemos verificar o no podemos llegar a la verificación del pago en tiempo y forma porque se resalta que esto es una cuenta corriente. Nosotros no controlamos, no manejamos la cuenta corriente ni controlamos la cuenta corriente. Esto depende directamente de tesorería del Poder Judicial. Pero lo que sí hacemos es verificar que el ingreso del dinero haya estado efectuado en tiempo y forma a esa cuenta Fondo de Justicia. Por eso resalto que ante cualquier duda o cualquier consulta de los profesionales, sea específicamente comunicado que es una cuenta corriente con esta numeración. Lo dijimos en las capacitaciones anteriores, tanto en los juzgados como en los juzgados civiles y comerciales, como en los juzgados laborales, y también, valga la redundancia, sugerimos que en mesa de entrada de cámara pueda haber en el transparente digamos, una comunicación donde se determine o se comunique este número de cuenta, tanto desde el CBU como cuenta corriente, y que se aclare que es una cuenta corriente a efectos de que no se incurra en errores al momento de pagar
la tasa determinada. ¿Por qué? Porque en muchos casos se paga por un sistema MEP y sobre todo nos ha pasado en muchos casos de cámara específicamente, que son algunos expedientes originarios, donde se tributa a través de ese sistema MEP y es como que queda en un limbo porque la cuenta corriente no reconoce ese pago y entonces en ese caso no podemos imputar efectivamente ese pago al expediente y puede ocurrir de que se encuentre fuera de término el pago realizado cuando se puede encontrar a dónde fue ese dinero que por error se puso en esa cuenta judicial. Seguimos, Valentín. Cámara de Apelaciones, y acá sí nos vamos a detener un poquitito. ¿Cuándo actúan las cámaras de apelaciones? Actúan siempre en los recursos de apelaciones de sentencia contra el monto de la sentencia. También en los recursos de apelación contra la determinación de costos. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Existe alguna, digamos, por vía recursiva, cuando el monto de la sentencia no satisface a las partes y se efectúa un recurso en cuanto al monto específico de la misma? Siempre tenemos que esperar a que la Cámara se expida en cuanto a ese recurso presentado, ¿no es cierto?, para poder determinar la tasa. En algunos casos no es solo en cuanto al monto, el recurso, en cuanto al monto de la sentencia, sino en cuanto a la distribución de las costas. Y en esos casos también afecta a la forma de determinar la tasa. Es por ello que también en esos casos debemos esperar a la sentencia de la Cámara de Apelación para poder determinar realmente a cuánto asciende la tasa a obrar en esas actuaciones. Una de las cuestiones con las cuales nos hemos encontrado, por ejemplo, en algunas cámaras laborales, es que establecen costas en el mismo sentido o costas en el mismo sentido de la sentencia de primera instancia o costas en igual forma que la sentencia de primera instancia. Entonces, en esos casos, recurrimos no solo al fallo de Cámara que establece si se aumenta el monto de la sentencia o se baja el monto de la sentencia o se determina que algunos ítems incluidos en el monto de la sentencia de primera instancia no se incluyen en en la sentencia de Cámara, pero tenemos que tomar el monto de costas que se establece en la primera instancia porque así lo determina ese fallo de la Cámara de Apelaciones. Ahora, si el fallo de la Cámara de Apelaciones cambia el concepto de las costas, también tenemos que considerar, o la distribución de las costas, también debemos considerar no solo el monto determinado por la Cámara en cuanto al recurso, sino también la distribución de las costas que se fijan en ese fallo. Otra de las cuestiones que también es importante recalcar, que en algunas sentencias de Cámara nos hemos encontrado con que dice costas al momento de la ejecución de la sentencia o costas para su oportunidad. En esos casos nosotros no podemos llegar a determinar efectivamente la tasa y tenemos que diferir esa determinación para el momento en que tengamos esa determinación. Entiendo que si bien hay casos donde se podría diferir la determinación de las costas, sí también podría haber un ítem que diga costas para su oportunidad sin perjuicio de el pago de la tasa de justicia que corresponderá al demandado o que corresponderá por su orden al actor con beneficio o no, o cómo lo determine la Cámara. Porque
porque nos hemos encontrado con expedientes que nos mandan después de 4 o 5 años, donde el monto se encuentra totalmente depreciado y nosotros no tenemos la posibilidad de cobrar intereses. Los intereses que prevé la ley como intereses respecto del artículo 13 solo se hacen efectivo cuando no se paga la tasa y pasa a la Secretaría de Ejecuciones Fiscales y ellos sí determinan el interés desde el momento de la que se hace efectiva la ejecutoriedad de la misma, pero no al momento de determinación, que es cuando nosotros recién podemos determinar. Con esto no quiero ir, digamos, no quiero decir cómo se tiene que hacer una sentencia, sino que en ese gris nosotros nos encontramos con que no podemos determinar la tasa si no tenemos una base sobre la cual tomarlo. Entonces, bueno, es por eso que también no, sugerimos, o por lo menos si se puede, que haya un apartado en la sentencia donde diga cuál sería la base para la tasa, ¿no es cierto? Otra de las cuestiones, otra de las cuestiones que también nos pasa es que tenemos, por ejemplo, juicios en los cuales el recurso es exclusivamente por una cuestión de honorarios. En esos casos, los honorarios no inciden en la determinación de la tasa. O sea, nosotros podríamos determinar la tasa previo al trámite del recurso que afecta exclusivamente a los honorarios. ¿Por qué? Porque los honorarios no tributan tasa de justicia, o sea, no tenemos, no dependemos de ese recurso en cuanto a los honorarios, como sí dependemos de la resolución del recurso en cuanto al monto de sentencia o la distribución de las costas. Una pregunta. Sí. Entonces, ¿quiere decir usted que antes de elevar a Cámara, si solamente la apelación es por honorarios, tenemos que primero mandar a tasa y después elevar? ¿Sí sería? Yo entendería que si eso amerita, sí, porque el recurso no se basa en el monto de la sentencia, entonces no afectaría a la determinación de tasa. ¿Entiendes? Sí, No perfecto, deberíamos, perfecto. no deberíamos tener la resolución respecto del recurso, porque eso no influye en el monto de la tasa. La tasa se paga solo sobre el monto de la sentencia. No sé si quedó claro, Sí, Georgina. sí, Ah, perfecto, perfecto. Me encantó, ya anoté, ya lo tengo en cuenta. bueno, otra de o sea, ¿en qué otra oportunidad actúa la Cámara de Apelaciones? Bueno, primero, en todo incidente de oposición a la tasa de justicia previsto en el artículo 19 de la Ley 22, número 37. Eso yo le voy a ceder la palabra al doctor Rodas para que él les explique específicamente cómo es ese trámite. También para darle participación a los colegas de la oficina de tasa. Buenas tardes. Bueno, este artículo dispone básicamente que una vez que se determina, ¿no es cierto?, la tasa a hablar, el juzgado debe notificar al sujeto obligado a hablar por un término de 5 días bajo apercibimiento de multa, 100%, ¿sí? Esta notificación generalmente se hace al domicilio procesal, que tiene el mismo efecto que el domicilio fiscal, o personalmente. Acá hay que aclarar que cuando se notifica personalmente hay que tener en cuenta de que firmen el expediente, ¿no es cierto? Para que se pueda ver que se notificó, ¿no es cierto? Bueno, una vez que queda notificado, tiene un plazo de 5 días para pagar. En el caso que no pague, vencido el plazo, automáticamente empieza a correr lo que es la mora, ¿no es cierto? La mora automática.
y debe ser intimado por un plazo de 5 días a pagar el 100% de la multa. O sea, sería el importe a hablar el doble. 10.000 tiene que pagar 2.000. En el caso de que no paga, ahí el secretario debe confeccionar el certificado de deuda y remitirlo a la Secretaría de Ejecuciones Fiscales, que se va a ser encargada de ejecutar el pago, ¿no es cierto?, de esta multa, más los intereses que empiezan a correr, los intereses del artículo 13 que empiezan a correr a partir de que es exigible esta multa, ¿no? Bueno, la determinación de la tasa es oponible vía incidente, como dice el artículo, como dispone, ¿no es cierto? Y debe noblar por este incidente, por este trámite. Básicamente eso es lo que establece el artículo 19, ¿no es cierto?, con respecto a la determinación de la tasa y el procedimiento una vez obtenido el juzgado, el monto a doblar, ¿no es cierto? A partir de ahí ya la Secretaría de Ejecuciones Fiscales se encargaría, ¿no es cierto?, de ejecutar este certificado de deuda, que es un título ejecutivo, básicamente. Sí, ¿Verdad? gracias Javier. También es importante resaltar que en este incidente de oposición, nosotros, como siempre, nos comunican, ¿no es cierto?, y nos corren una vista de las revocatorias o del incidente de oposición efectuado. Y como bien resalto, todos somos humanos y somos falibles, podemos equivocarnos. Previo a ello, cuando nos corren la vista informándonos sobre la comunicación, perdón, sobre la oposición a la tasa, hacemos una suerte de aclaratoria respecto de en qué se basó el dictamen que fue recurrido. Sobre todo porque a veces no se tienen todos los elementos, ya que nosotros la mayoría de los dictámenes los hacemos en base a plantillas configuradas a efectos de agilizar el trabajo. Sobre todo porque la ley es bastante clara al respecto, entonces hemos conformado diferentes plantillas para los diferentes casos previstos en el artículo 7. En esta cuestión, cuando hacemos la aclaratoria, bueno, automáticamente ratificamos nuestro dictamen y ahí comienza a proceder la oposición real o el trámite real de oposición. Se corre vista a la oficina de ejecuciones, como dijo el doctor, y luego la Cámara actúa por vía de apelación resolviendo esa oposición a tasa. En los últimos tiempos hemos tenido la grata novedad de que por lo menos un 50% de las oposiciones ya la Cámara ha ratificado lo que nosotros habíamos dictaminado. Eso creo que también va a permitir de que ya sentemos una suerte de jurisprudencia local en cuanto a la determinación, sobre todo en aquellos casos que son los que más se plantea, que es el del beneficio presentado fuera de término, que por el principio de preclusión procesal rige para adelante, y en los casos de sucesiones, en la forma de terminar, que eso vamos a avanzar un poquitito ahora cuando lleguemos al artículo 7. Y una vez que la Cámara resuelve, tomamos conocimiento de lo que la Cámara resolvió y ya empieza a correr el tiempo para que se intime al pago o para que la Secretaría de Ejecuciones Fiscales directamente ejecute, o sea, se libre el certificado y directamente ejecute si no se paga, habiéndosele notificado de la sentencia de Cámara. Otro de los casos en los cuales la Cámara de Apelaciones actúa, pero en estos ya por vía originaria, son todos aquellos recursos incoados contra las disposiciones de la Secretaría de Defensa del Consumidor. Y le voy a dar la palabra a la doctora Vanina Chamorro para que
que explicite sobre esta cuestión. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la mayoría de los expedientes que nos llegan de Cámara, como bien decía la doctora, tenemos aquellos expedientes de la Dirección de Comercio Interior por presunta infracción a la Ley de Defensa al Consumidor. Acá lo que tenemos presente para determinar la tasa de justicia es el fallo recaído en autos, ¿sí? Y tenemos tres supuestos. Cuando se rechaza el recurso a apelación y se confirma la disposición administrativa, esto quiere decir la multa, vamos a tener presente ese monto de multa para determinar la tasa de justicia. Vamos a tomar la multa el 3%. En estos casos es muy frecuente, al ser defensa del consumidor, el daño directo, ¿sí? Si existe daño directo, tenemos que ver el monto del daño directo y ese monto sumar a la multa. Es decir, si tenemos una multa de 100.000 pesos y un daño directo también de 100.000 pesos, la suma de esto sería 200.000, de esto sacar el 3%, que sería 6.000 pesos. Bueno, generalmente en este caso sería costas al apelante vencido, y en los otros supuestos donde se hace lugar al recurso a apelación de forma parcial, que en muchos casos tenemos que se modifica el monto de la multa, vamos a tener en cuenta este monto que se modifica. Generalmente se disminuye la multa. Bueno, y después cuando se hace lugar de una forma total, así por decirlo, nos corren vistas siempre. Y como estamos hablando de la Dirección de Comercio Interior, cabe señalar acá que es dependiente del Ministerio de Acción de Cooperativa, o sea, es un organismo del Estado provincial, y por ende estaría exento del pago de tasa de justicia en virtud del artículo 24, inciso A, de la Ley de Tasa de Justicia, donde este artículo establece las actuaciones exentas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, creo que está suficientemente aclarado esta cuestión. Lo único que yo apuntaría es que cuando nos establecen costas por el orden causado, si es un 50 al recurrente y un 50 al actor, se cobra solo sobre el 50 porque el actor porque el demandado es la Oficina de Defensa del Consumidor, ¿no es cierto?, a la cual se le plantea que la disposición que estableció la multa o sea, no están de acuerdo con esa disposición. Entonces, bueno, si se recurre, si se hace lugar, si no se hace lugar, como bien lo dijo Vanina, pero el tema de las costas también tenemos que considerarlo. Y sí nos hemos encontrado, que esto sí vale la pena aclarar, con algunos casos donde los recurrentes son uno, dos o varios en cuanto a la disposición reclamada, y en la resolución no está determinada la imposición de costas digamos, en proporción o en la labor que cada uno le compete o cómo esté no está determinado según la multa, si la multa es una sola o si hay una multa diferente para cada uno de los recurrentes. Y en esos casos, la determinación de la tasa se toma en cuenta la solidaridad obligacional que establece el Código Civil y Comercial, por lo cual son solidarios del pago de la tasa los recurrentes condenados, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra los otros que cada uno tenga según lo que determinen o lo que crean, ¿no es cierto? Y que el juzgado haga o no lugar en el momento de la repetición del pago de la tasa. Pero como nosotros siempre consideramos, esto es uno de los casos, ¿no es cierto?,
de solidaridad obligacional que vemos en cuanto a las obligaciones de objeto o sujeto múltiple, sobre todo de sujeto múltiple, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿y por qué es esto? Porque, como les decía al inicio, nosotros tomamos también en cuenta lo que son, lo que es el plexo normativo que compone todo el ordenamiento, no solo de la provincia, sino también de la República. Bueno, y por último, la Cámara de Apelaciones también actúa en todas las causas donde se cuestiona el monto dinerario y ello puede incidir en la determinación de la tasa a ser oblada. Por ejemplo, si en la sentencia, si en la demanda se estableció un pedido por 2 millones de pesos, en la sentencia de primera instancia se hizo por 500.000 y se recurre en base a lo que era el monto de la demanda y el monto de la sentencia, bueno, también la Cámara al momento de resolver, ¿no es cierto?, esos recursos, cuando establezca o fije el monto específico de condena, nosotros vamos a tener la base efectiva, la base directa sobre la cual se va a determinar la tasa de justicia. Y tenemos algunos casos donde antes, o sea, recurrida la resolución o el fallo de primera instancia, antes de llegar al fallo de segunda instancia, establecen un acuerdo y se toma ese monto, o sea, un acuerdo de finalización, ¿no es cierto?, de la causa, y se toma ese monto del acuerdo para determinar la tasa en función de ese valor. Si en el acuerdo está determinado cuál es el capital, vamos a tomar sobre ese capital. Si en el acuerdo no está determinado cuál es el monto de capital, la tasa de justicia se determina sobre el monto del acuerdo. Y lo mismo en cuanto a la imposición de costas en los casos en que se homologa o no se homologa el acuerdo tal cual fue determinado, o si en la homologación específicamente se determina que corresponde directamente al demandado el pago, ¿no es cierto?, de la tasa, o a quien resulta condenado o a quien reconoce que ha tenido parte de culpa para que se genere esa causa judicial en función de reconocer, ¿no es cierto?, en ese acuerdo que lo que tratan es de determinar, ¿no es cierto?, o llegar a un fin a esa litigiosidad. Seguimos, Valentina. ¿Cuáles son los elementos? En función de las filminas anteriores, es importante que nosotros tengamos todos los elementos para determinar la tasa correspondiente y como ahora utilizamos mucho el expediente digital, que estos elementos se encuentren perfectamente escaneados. O sea, fallos no solo de primera, sino también los de segunda instancia completos, los recursos y en caso de haberse realizado depósitos de pago, también los depósitos por los cuales se pagaron. Hay casos donde invoca el condenado a la tasa de justicia o el intimado a la tasa de justicia, porque no es una condena efectiva, sino es una intimación. El intimado al pago de la tasa invoca haber realizado determinados depósitos en forma previa y esos depósitos no se encuentran escaneados en el expediente digital, con lo cual no podemos verificar esto. Es por eso que también se solicita que los mismos estén debidamente escaneados. ¿Seguimos, Valentina? Y bueno, acá este sería el artículo específico para considerar la determinación del pago de la tasa en todo lo que es juicio por suma de dinero o derecho susceptible de apreciación pecuniaria, el monto de la demanda y ahí tenemos que tomar el daño moral. O sea, no solo el monto efectivo de la demanda, sino también el daño moral. Estos se pagan al inicio.
Pero si el actor litiga con beneficio, se difiere el pago al momento de la sentencia. Es común que en ese momento de la sentencia puede haber, como uno, o puede ocurrir, digamos, no es tan común, pero bueno, ocurre, que puede haber un recurso. Y entonces allí sí entra directamente la actuación de la Cámara. Si la Cámara confirma el fallo de primera instancia, volvemos a tomar ese fallo de primera instancia. Ahora, si la Cámara, por ejemplo, si en el fallo de primera instancia se rechazó la demanda y la Cámara confirma ese fallo de primera instancia, ahí tomamos específicamente el monto de la demanda. Y también en esto nos encontramos con que a veces el transcurso del tiempo hace que se haya depreciado el valor del monto de la demanda. Pero bueno, eso no lo podemos cambiar hasta la fecha. En los juicios de desalojo, el importe del contrato de locación. Seguimos, Valentina, porque más o menos vamos a ir más rapidito. En los juicios de reivindicación, todo lo que tiene que ver con el comprobante del último año del impuesto inmobiliario o acreditar una evaluación por medio idóneo. Esto es importante que tengamos en cuenta que en cualquier caso donde se controvierten derechos reales, se toma la mayor valuación que existe en el expediente. ¿Qué pasa? Ocurre que a veces las discusiones entre las partes hacen que se presenten tasaciones inmobiliarias actualizadas o más altas o tasaciones inmobiliarias para forzar un determinado acuerdo. Tasa de justicia toma, porque así lo establece la ley, el monto más alto. ¿Por qué? Porque este artículo nos dice, donde se controvierten derechos reales sobre inmuebles que no tuvieran otro valor determinado, vamos a tomar la evaluación fiscal. Pero siempre nos está diciendo que si tienen otro valor, tomamos ese valor. Y en casos en que la evaluación que nos hayan presentado sea una evaluación de hace 1 o 2 años, como la acordada que mencioné al inicio nos permite en el artículo tercero, digamos en el apartado tercero de funciones, intervenir de oficio a petición de parte en todas las actuaciones judiciales a fin de determinar la correcta aplicación de las normas sobre las tasas por servicios judiciales, nos faculta a poder verificar ante la última evaluación de rentas el valor actual del inmueble. Rentas o la Agencia Tributaria Misiones, ATM, hace una evaluación todos los años, entonces tomamos esa del último año. Seguimos, Valentina. Y por último, que esto sí quería también charlarlo con la gente de Cámara, en los juicios sucesorios el valor de los bienes ubicados en jurisdicción provincial, incluso la parte ganancial del cónyuge supérstite según la evaluación fiscal, tasación judicial o declaración jurada del interesado profesional interviniente. Si obraren varios valores, en autos se toma el mayor. Eso también nos da o nos faculta a, cuando existen varias tasaciones, tomar la tasación que tiene el mayor valor para determinar la tasa sobre esa tasación. La mayoría de los recursos que hemos tenido en cuanto a sucesiones tienen que ver con esta circunstancia de que la tasación no estaba, o sea, se presentó, según lo que manifiestan los profesionales o los representantes de la parte, se presentó en el expediente para tener un indicio, o se presentó porque así lo requería la parte, pero no era la presentación para que tomemos ese monto como valor del inmueble. Bueno, la ley a nosotros específicamente nos determina que debemos tomar el valor mayor. O sea, no nos da lugar a cambiar esto porque dice, si obrar en varios valores en autos, se toma el mayor.
Y otra de las cuestiones que también hemos tenido inconvenientes, o por lo menos que ha habido recursos, es en cuanto a la determinación del valor de la segunda sucesión en caso de que se tramitan en forma procesal o en forma conexa dos sucesiones. Como nosotros siempre decimos o aclaramos, una cosa es la cuestión procedimental que tiene que ver con una circunstancia específica de tramitar en un mismo expediente dos sucesiones o a veces en expedientes conexos, y otra es que las personas hayan fallecido en el mismo momento, con lo cual no hubiera operado la transmisión de derechos entre ellos. Si nosotros verificamos en los expedientes, sea conexo o en el expediente que se transmita en forma procesal, en forma conjunta, que uno de los cónyuges falleció con una debida anticipación, ¿no es cierto?, al otro, como el Código Civil así lo determina, por el principio de premoriencia, se entiende que ha habido transmisión de derechos entre ellos. Entonces, si existe un bien inmueble, tomamos en la primera sucesión el valor, porque así nos dice la ley, inclusive la parte ganancial del cónyuge supérstite. O sea, se toma el 100% de ese valor. Pero si estamos tramitando dos sucesiones, en la segunda tomamos exclusivamente el 50%, porque operó la transmisión hereditaria, porque el 50% anterior ya se pagó por la primera sucesión. Entonces, cuando tramitamos dos sucesiones en forma simultánea, nos vamos a encontrar con que en algunos expedientes, en algunos casos, se tributa por los bienes gananciales, o sea que en la mayoría de los casos se tributa por los bienes gananciales el 150%, 100% en una y el 50% en la otra. Si nosotros hacemos un análisis, es más o menos como lo que se establece respecto a los inmuebles, que vendría a ser un 4,5. Pero lo que es correcto es que en una sucesión es el 100% del valor y en la siguiente el 50%, porque ya se había tributado el 50% anterior y no debemos tributar dos veces por el mismo bien.